Los estados financieros son una herramienta muy importante para aquellos usuarios que desean conocer o necesitan conocer la situación de una empresa, conocer sus activos, los derechos que los acreedores y proveedores tienen sobre sus activos, el rendimiento o la utilidad que genera la misma, conocer cómo está integrado el capital social, los flujos de efectivo que genera. De esa manera, en el presente video explicaremos brevemente la integración o la interrelación, mejor dicho, que existe entre cada uno de los estados financieros, los elementos que componen esos estados financieros y la finalidad de cada uno de ellos. Los 5 estados financieros que establece las normas de información financiera son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Los mismos tienen una interrelación entre sí. El marco conceptual establece que la información financiera de propósito general que se revela en los estados financieros está dirigido a una amplia gama de usuarios que se pueden resumir en 3 grandes usuarios, lo que son los proveedores, los acreedores y los administradores, que buscan, entre otras decisiones, conocer si se puede invertir o si es apropiado invertir en una empresa, adquirir o proporcionar instrumentos de deuda o capital. Para la administración, conocer el rendimiento que se está teniendo sobre los activos que se han invertido, entre otras cosas. Como podemos ver brevemente antes de la explicación, los diferentes estados financieros están integrados. Por ejemplo, el balance general que contiene los recursos económicos de la empresa, es decir, los activos con que dispone y sus fuentes de financiamiento, los cuales estos recursos económicos se ven afectados, cambian su valor derivado del rendimiento que tiene la empresa durante un periodo. Y el rendimiento lo vamos a ver en el estado de resultados. Es decir, los recursos económicos de la empresa, los derechos que se tienen sobre esos recursos, la cantidad de recursos se ve de alguna manera afectado por el rendimiento que obtiene la empresa durante un periodo. De la misma manera, al comparar el estado de situación financiera o balance al inicio del ejercicio y al final, vamos a ver en el movimiento de caja cambios o diferentes flujos de efectivo que se generaron durante el periodo, los cuales complementan ese análisis que se hace de los recursos y sus fuentes de financiamiento y el rendimiento. Esto es complementado con la información que se genera en el estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento y dónde fueron aplicadas esas diferentes fuentes de financiamiento? De la misma manera, el movimiento que se dio en el estado de situación financiera en el patrimonio de la empresa se traslada y se refleja en el estado de cambios en el patrimonio. Este capital, como lo mencionamos, se ve influido por el rendimiento de la empresa. Y de la misma manera, en el estado de cambios en el patrimonio, se puede observar el resultado obtenido durante el ejercicio. Veamos brevemente el contenido, los elementos y la estructura de cada uno de los estados financieros. El balance general o estado de situación financiera. Como se dijo al inicio de esta exposición, contiene todos aquellos recursos de la empresa, los cuales, de acuerdo a normas, deben de clasificarse esos activos en activos corrientes y activos no corrientes. En los activos corrientes vamos a encontrar todos aquellos derechos que pueden ser vendidos, pueden ser liquidados en el ciclo normal de operaciones de una empresa. Todos aquellos activos que están destinados para la negociación, aquellos activos que se pueden liquidar en un plazo de 12 meses o durante el ciclo normal de operaciones de la empresa. De esa cuenta, en el activo corriente podemos observar todas las cuentas de efectivo, caja y bancos, caja chica y diferentes depósitos que tengamos en bancos. De la misma manera, tenemos, como lo mencionábamos, aquellos activos que están destinados
para ser vendidos, lo que son todos los inventarios, y los disponibles para su negociación pudiéramos referirnos a todas aquellas inversiones en instrumentos financieros. De la misma manera tenemos todo lo que son los clientes, las cuentas por cobrar, las disponibilidades de suministros, todo lo pagado por anticipado. En el activo corriente nos permite de alguna manera conocer el capital de trabajo de la empresa, con qué recursos dispone para su ejecución a corto plazo. El activo no corriente son todos aquellos derechos, todos aquellos bienes que no son liquidados en un periodo de 12 meses, sino están a periodos superiores. Por ejemplo, todo lo que es propiedad, planta y equipo, de acuerdo a la NIC 16, es todo aquello que es utilizado para la administración, para la producción, todo aquello que su vida útil sobrepasa un año. Es la principal división en la estructura de un estado de situación financiera, en corriente y no corriente. Luego, en la otra parte, si analizamos la ecuación contable, todos esos activos que la empresa dispone tienen dos fuentes de financiamiento, que pueden ser el financiamiento en forma de deuda, el financiamiento externo o el financiamiento interno que se realiza a través de la captación o la emisión de acciones para que existan nuevos propietarios o la retención de utilidades para poder invertir en la misma empresa. Cuando la empresa obtiene utilidades, no reparte los dividendos, sino de alguna manera se está invirtiendo en la adquisición, para la adquisición de nuevos proyectos o nuevos activos. De esa cuenta que de igual manera la deuda, es decir, los pasivos, las obligaciones que tiene la empresa, las debemos de clasificar de acuerdo a normas en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. El mismo concepto, los pasivos corrientes son aquellos que debemos de liquidar en un periodo de 12 meses. Aquellos pasivos que están disponibles para su negociación. Y tenemos los no corrientes, aquellas obligaciones que son a largo plazo. Y luego nos encontramos con la otra fuente de financiamiento, que es el patrimonio. El patrimonio están todos los aportes que han dado los propietarios y podemos encontrar aquí diferentes elementos, el capital social, superávit en colocación de acciones, las reservas que la empresa va acumulando en el patrimonio y las utilidades de periodos anteriores, las utilidades acumuladas. En resumen, en el estado de situación financiera vamos a encontrar los tres elementos de este estado financiero, lo que son los activos, es decir, aquellos derechos o recursos controlados, aquellos que yo puedo disponer de ellos libremente, los recursos controlados que tengo en mi poder o que son parte de la empresa, derivado de sucesos pasados y de los cuales de estos activos espero generar o espero obtener beneficios económicos, es decir, ingresos de efectivo. Y el pasivo se puede definir como aquellas obligaciones presentes. No puedo definir un activo, no puedo reconocer un activo si es una obligación que aún no he incurrido o una obligación futura. La norma dice son obligaciones presentes, las cuales para poderse liquidar se espera tener que desprendernos de ciertos beneficios económicos. Y el patrimonio, pues es la parte residual entre el activo menos el pasivo. Eso es la información que nos refleja el estado de situación financiera. Como lo mencionábamos, estos recursos económicos se ven afectados en cuanto a su cantidad, en cuanto a su magnitud y en cuanto a los derechos que tienen los acreedores o los proveedores derivado del resultado que se obtiene durante un periodo, del rendimiento de la empresa. Si yo quiero conocer cuánto es la utilidad, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuál es el ingreso de una empresa, debo de observar el estado de resultados. El estado de resultados vamos a conocer, ustedes van a encontrar las principales fuentes de ingresos. Pueden ser una empresa dedicada a las ventas o a la prestación de servicios. Luego tenemos en la estructura que reconocer el costo de esos servicios o el costo de lo que estoy vendiendo.
Así generamos una utilidad bruta. Enseguida tenemos los demás gastos de operación. Es importante recordar que de acuerdo a normas internacionales, estos gastos se pueden clasificar en dos formas. Puede ser por la naturaleza del gasto, en el cual no tengo que hacer ninguna integración, sino voy a enumerar o voy a listar a todos aquellos gastos dependiendo su naturaleza. Salarios, energía eléctrica, gastos generales. Y esto es el método de acuerdo a su naturaleza. El otro método que nos permite la norma es de acuerdo a su función, en el cual debo de integrar todos esos gastos dependiendo las diferentes funciones que realiza una empresa. Entre otras tenemos la función administrativa, la función financiera, la función de ventas. Este es en mi parecer, es un estado financiero que en una forma ordenada nos va a permitir conocer los diferentes gastos de acuerdo a las funciones que tiene cada empresa. Entonces teníamos que de las ventas le vamos a restar su costo de ventas y luego para este caso ustedes pueden observar la integración de acuerdo a la función de operación, la cual se subdivide en lo que son los gastos de venta y los gastos de administración. Todos aquellos gastos necesarios para poder vender independientemente del costo de venta, si lo necesito para venderlos, los vamos a clasificar como gastos de ventas. Y todo lo que se relaciona con lo que permite a la empresa funcionar, lo vamos a clasificar como gastos administrativos. Aquí estoy hablando de los salarios, del personal administrativo, las prestaciones laborales, las depreciaciones relacionadas con los bienes dedicados a la administración, los alquileres, la papelería y útiles consumibles. Luego de tomar esa parte de la utilidad bruta, que la utilidad bruta está integrada por la diferencia que existe entre el precio de lo que estoy vendiendo y lo que necesité para producir o el costo de lo que estoy vendiendo. De esa utilidad bruta vamos a restarle todo lo que son los gastos de administración, gastos de operación, ventas, para obtener una utilidad antes de impuestos. Luego viene un apartado muy importante que está cobrando mucha relevancia, lo que es la parte financiera, gastos y productos financieros. Los intereses que estoy pagando derivados de mi financiamiento, los intereses que estoy percibiendo derivado de la gestión que estoy haciendo de aquel disponible o de aquella liquidez que tengo y que no quiero dejar ociosa. Todos esos recursos que de alguna manera, de acuerdo a mi planificación, no los necesito para pagar en este momento, tenemos que buscar en qué invertirlos. Recordemos que todos los recursos de la empresa tienen un costo. Entonces, es importante esta gestión financiera. Por eso es que se clasifica en un apartado especial dentro del estado de resultados. Luego tenemos nuestra utilidad antes de impuestos y correspondiente deducción de impuestos. Cabe indicar que si tenemos otros resultados integrales, tendríamos que contabilizarlos o registrarlos a partir o posteriormente de esta utilidad neta. Como les comento, el estado de resultados afecta lo que es el patrimonio de la empresa. Como podemos ver acá, tenemos el resultado obtenido, el cual se registra dentro de mi estado de situación financiera en el patrimonio. Ese rendimiento afecta los recursos económicos de la empresa, su cuantía y los derechos que mantienen sobre ellos los acreedores o nuestros proveedores. Como les comentaba, aparte de analizar esa estructura del estado de situación financiera, los activos y sus fuentes de financiamiento, conocer el resultado del ejercicio, es necesario, si yo quiero de alguna manera conocer las expectativas que tiene la empresa, conocer qué puedo determinar en cuanto a si la empresa tiene la capacidad de pagar sus obligaciones a corto o a mediano plazo, es importante conocer los flujos de efectivo, es decir, las entradas y salidas de efectivo. Una empresa puede ser
muy productiva, puede tener mucho rendimiento, muchas ventas, pero es importante determinar esa fuente de financiamiento, qué tanto ha fluido el efectivo y equivalentes de efectivo en la empresa para poder honrar o pagar nuestras obligaciones a corto plazo. De esa cuenta es que esos flujos de efectivo se presentan en este estado agrupando las actividades en tres tipos. Actividades de operación que se refiere a las propias de la empresa. Aquellos flujos de efectivo que derivan de la actividad principal de la empresa. Si la empresa se dedica a vender mercaderías, estamos aquí de alguna manera, vamos a clasificar los ingresos provenientes de esas ventas, los pagos que hicimos por las materias primas, los pagos que hicimos por salarios, todo lo que tiene que ver con la operación de la empresa. Por aparte, debemos de clasificar los flujos de efectivo de financiación, es decir, si necesité obtener un financiamiento externo para que la empresa funcionara, para un nuevo proyecto, para comprar mercadería, vamos a clasificarlo en este tipo de actividades. Y tenemos por último la tercera actividad, que son las de inversión, donde he aplicado los flujos de efectivo generados, tanto a través de las actividades de operación como a través de las actividades de financiamiento. Entonces, en esta parte vamos a conocer dónde apliqué esos recursos obtenidos, que pueden ser en invertir en maquinaria, invertir en inmuebles, invertir en instrumentos financieros, etcétera. De alguna manera, cabe indicar que el hecho que existan determinados flujos de efectivo puede ser bueno y puede ser mal. Por ejemplo, en las actividades de operación generalmente se espera que el flujo de efectivo sea positivo, ya que de esta manera va a indicar que de mis actividades de operación estoy teniendo más entradas que salidas. En un momento dado que la empresa esté iniciando, pudiera darse un flujo negativo, pero aquí sí, lo importante de alguna manera es tener flujos positivos. Es decir, que las entradas sean mayores que las salidas de efectivo. Las actividades de financiación. ¿Qué pasa como en este caso que mi flujo es positivo? Quiere decir que hubo ingresos derivado de una actividad de financiación. Obtuve un préstamo, eh, obtuve un préstamo por hipoteca, un préstamo fiduciario, etcétera. Puede resultar de alguna manera positivo, no hay ningún problema. Sin embargo, tendríamos que ver si esa deuda que adquirimos se invirtió adecuadamente, si fue para afectar mis actividades de inversión. No es recomendable adquirir un financiamiento a largo plazo para cubrir sobregiros, para cubrir déficit en los flujos de efectivo operativos. De esa cuenta, en esta empresa podemos observar que los flujos de inversión son negativos. ¿Qué quiere decir? Que hubo salidas de efectivo. Tendría que analizar si fue para adquirir maquinaria, fue para adquirir mobiliario, equipo de cómputo, y luego hacer un análisis si esta inversión se reflejó en utilidades, se reflejó en economías, en los costos, para poder de alguna manera presentar mi opinión si los mismos fueron a favor de la empresa o fueron negativos. Enseguida, pues podemos ver que de estos flujos netos de cada una de las actividades, tenemos un flujo neto, el cual, en este caso fue positivo, lo debemos de comparar con nuestro saldo inicial y de esta manera pudiéramos ya tener nuestro saldo final del efectivo y equivalente de efectivo. Como podemos ver, tiene relación directa este flujo de efectivo, el saldo final, con el movimiento o el saldo, mejor dicho, que tiene la cuenta caja y bancos. Recordemos que en el estado de flujo de efectivo se revelan las entradas y salidas del efectivo, es decir, del numerario y depósitos a la vista, así también de aquellos equivalentes de efectivo. Equivalente de efectivo podemos definirlo como aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, es decir, fácilmente convertibles en efectivo y que los riesgos en su cambio de valor pues sean mínimos.
Y por último, tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Aquí vamos a tener una T gráfica o un estado de cuenta de cada uno de los rubros que integra el patrimonio. Y tiene, de alguna manera, se va a ver reflejado por el movimiento, el rendimiento, la colocación de acciones que se dieron durante el presente año. Recordemos que en este caso vamos a tener un saldo inicial, el cual vamos a conciliar con los diferentes movimientos y que debe de tener y debe de cuadrarnos con nuestros saldos finales, en este caso de capital social, y también considerar la utilidad del ejercicio. Entonces, espero este video les sea de utilidad. Conocimos brevemente cada uno de los estados financieros y la relación que tiene cada uno de ellos. Aparte de estos 4 informes, tenemos como un quinto estado financiero las notas a los estados financieros, en el cual debemos de revelar principalmente en la primera nota cuál es nuestro marco de referencia. Es importante conocer las hipótesis, las políticas contables sobre las cuales fueron preparados y presentados los estados financieros para que al momento que estemos analizando o haciendo comparaciones, mejor dicho, tengamos claro si se elaboraron bajo las mismas condiciones.